Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 220 y 229. El Imperio Romano experimentó cambios con el reinado de Elagabalo. Mientras tanto, en Asia, batallas decisivas cambiaron las dinámicas de poder con el fin de la dinastía Han y el surgimiento de la dinastía sasánida en Persia. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. La fascinante historia de China ha sido protagonista en este canal, pero hoy toca el fin de una era, el colapso de la dinastía Han. Esta dinastía, que duró más de 400 años, desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, fue una de las dinastías más influyentes en la historia china. Durante su apogeo controlaba un vasto territorio y su cultura e influencia crecía sin parar. Pero no todo fue color de rosa. A medida que avanzaba el tiempo, la corrupción se infiltró en la corte. Eunucos y oficiales corruptos manipulaban al emperador, lo que llevó a una administración ineficiente. En el 184 después de Cristo, un grupo llamado los Turbantes Amarillos, liderados por Zhang Yao, se levantó en rebelión. Aunque fueron derrotados, este levantamiento fue un claro indicativo del descontento popular. Para darte una idea, durante el final de la dinastía hubo al menos 5 grandes rebeliones y decenas de conflictos menores. Eso es como si cada 8 años tuvieras que controlar a las rebeliones de tu país. Por todas estas causas, el poder se fragmentó entre señores de la guerra como Cao Cao y Xuan Quan. En el 220, el último emperador Han, Xian, abdicó, marcando el fin oficial de la dinastía. Da igual lo poderoso que sea tu dinastía, si tienes tantos problemas internos como externos, cualquier civilización puede desmoronarse. El emperador romano Heliogábalo, alguien que reinó 4 años aun siendo adolescente, nos dio un giro inesperado en el drama matrimonial. En julio del 221, Heliogábalo sorprendió a todos al ser forzado a divorciarse de Aquilia Severa. Pero, ¿cuál fue el motivo? Pues para casarse con su tercera esposa, Ania Faustina. Y si piensas que eso es rápido, espera a escuchar lo que viene. Solo 5 meses después, Heliogábalo da un giro de 180 grados y regresa con Severa, alegando que su divorcio original nunca fue válido. Pero aquí viene el twist. Muchos creen que estos matrimonios eran más simbólicos que reales. Las fuentes sugieren que Heliogábalo podría haber sido homosexual o bisexual. Cassio Dio, un historiador de la época, nos da un vistazo más íntimo. Según él, el emperador tenía una relación estable con su auriga, el cochero de la época, un esclavo llamado Heriocles. En ese tiempo había aproximadamente 50 millones de personas en el Imperio Romano. Sin embargo, las acciones de un solo emperador podían causar revuelo en toda la sociedad. Así que, ya lo sabes, la historia no solo fechas y batallas, también está llena de cotilleos y escándalos dignos de una telenovela. El 11 de marzo del año 222, Roma fue testigo de un acto sangriento. El controvertido emperador Heliogábalo y su madre, Julia Soemías, fueron asesinados por la guardia pretoriana en medio de una revuelta, solo 4 años después de convertirse en emperador. No contentos con simplemente asesinarlos, los rebeldes arrastraron sus cuerpos mutilados por las calles de Roma, un espectáculo que dejó en shock a los ciudadanos que lo presenciaron. Al final de este desfile de horror, los cuerpos de Heliogábalo y Julia fueron arrojados al río Tíber, marcando un final indigno para un emperador y su madre. Pero el 222 no solo fue el año del fin de Heliogábalo. El 14 de octubre, el Papa Calixto I, líder de la Iglesia Católica, encontró su propio final trágico. Durante sus 5 años de papado, Calixto estabilizó el ayuno del sábado 3 veces al año. En estos días no se consumía comida, aceite ni vino, una decisión que, aunque espiritual, no fue del agrado de todos. En un giro de los acontecimientos, una muchedumbre enfadada en Trastevere, un barrio popular de Roma, acabó con la vida del Papa. Las razones son varias, pero su legado de reforma quedó escrito en los libros. Tras la muerte de Calixto, el cardenal Urbano I tomó las riendas, prometiendo guiar a la Iglesia hacia un futuro incierto en una Roma siempre cambiante. Como hemos visto, la historia de China ha cambiado para siempre, pero las batallas siguen ahí, y esta ocurrió en las costas del río Yangtze, una que cambió el rumbo del país, la batalla de Dongkou. En este periodo China ya estaba dividida en 3 reinos, Wei, Shu y Wu. Ya te puedes hacer una idea, una dinastía dividida en 3 gigantes luchando por el dominio total.
Dongkou fue el escenario donde Shu y Wu se enfrentaron desde octubre del 222 hasta octubre del 223. Cao Pi de Wei decidió atacar a Sun Quan de Wu. A pesar de los intentos de negociación, Sun Quan declaró su independencia en noviembre de este año. Cao Pi desplegó sus fuerzas para atacar Dongkou. Sun Quan, en respuesta, colocó a un general al mando de 5 ejércitos para resistir al avance. A pesar de las adversidades climáticas, las fuerzas de Wei lograron penetrar las líneas de Wu. Sin embargo, la marea cambió cuando los refuerzos de Wu llegaron al rescate. Durante la batalla se estima que las fuerzas de Wei superaban las 100.000 tropas, mientras que el reino de Wu defendía con cerca de 80.000. A pesar de la desventaja numérica, la estrategia y el terreno jugaron a favor de Wu, resultando en su victoria. Con el aumento de la moral de Wu y las dificultades de Wei en otros frentes, el ejército de Wei se vio obligado a retirarse al Luoyang. Tras la victoria, Sun Quan lanzó otra ofensiva en el verano del 223, solidificando su posición y eventualmente declarándose emperador del Wu oriental. Estamos en el año 224, cuando Roma empezó a ser testigo de un nuevo tipo de arte. El cristianismo, una fe que comenzó como una pequeña secta, ya había crecido considerablemente. A pesar de las persecuciones, los cristianos encontraron formas de expresar su fe, y una de esas formas fue el arte. Estos antiguos laberintos subterráneos, las catacumbas romanas, que abarcan más de 150 kilómetros, no solo eran lugares de entierro, eran refugios, lugares de culto y ahora lienzos para los primeros artistas cristianos. Las primeras pinturas mostraban escenas bíblicas, el buen pastor, la resurrección de Lázaro, la última cena. No solo eran representaciones, sino mensajes de esperanza y resistencia. Curiosamente, ¿sabías que menos del 2% de las pinturas de las catacumbas son explícitamente cristianas? El resto son imágenes paganas o simbólicas, lo que muestra la fusión de culturas en ese periodo. Estas pinturas sentaron las bases para el arte cristiano que veríamos en los siguientes siglos, desde los mosaicos bizantinos hasta las catedrales góticas. Mientras el Imperio Romano seguía en la cima, un comerciante romano conocido por los chinos como Qin Lun llegó a un lugar llamado Jiaozi, una región histórica controlada por las dinastías chinas en la actual Vietnam. Esto no se trataba de un viaje común. Qin Lun fue llevado ante el mismísimo rey Sun Quan del reino de Wu del Este. Si actualmente ya supone un gran choque cultural, imagínate en aquella época, dos grandes imperios con más de 8.000 kilómetros de distancia cara a cara. El rey, fascinado por este extranjero, le pidió a Qin Lun que elaborara un informe sobre su tierra natal y su gente, con el objetivo de entender mejor este vasto imperio que se extendía por Europa. Como agradecimiento, el rey le obsequió a Qin Lun un regalo peculiar: 10 hombres y 10 mujeres de tez oscura descritos como enanos de color oscuro, un detalle que refleja las diferencias y curiosidades culturales de la época. Para asegurarse de que Qin Lun regresara sano y salvo, el rey le proporcionó un escolta. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El oficial a cargo de la escolta china falleció durante el viaje. Así que Qin Lun se quedó solo en tierras extranjeras, con un grupo de 20 personas a su cargo y la responsabilidad de regresar a casa. Aunque no existen registros exactos de lo que sucedió después, la historia de Qin Lun muestra la interconexión temprana entre culturas y cómo la curiosidad ha sido una constante en la humanidad. Cormac MacAir, también conocido como Cormac Ulfalda, es una figura emblemática en la historia y leyenda irlandesa. Aunque rodeado de mitos, se cree que realmente existió en el siglo III. Durante sus 40 años de reinado desde Tara, el corazón de Irlanda, Cormac dejó un legado arquitectónico y cultural. Hijo del ex-rey Art MacCuin y Actan, Cormac tuvo un comienzo de vida inusual. Secuestrado por una loba, fue criado entre lobeznos hasta que un cazador lo rescató. Más tarde se enfrentaría a desafíos y traiciones familiares, incluyendo la muerte de su padre en batalla. A los 30 años, Cormac demostró su sabiduría y justicia en Tara, lo que llevó a la abdicación del entonces rey. Sin embargo, no fue un camino fácil. Tuvo que lidiar con conflictos y alianzas para finalmente reclamar el trono. Tuvo varios hijos y curiosamente 2 de sus hijas se casaron con el héroe Fionn mac Cumhaill, pero no todo fue paz. La historia de amor y traición entre su hija Graine y el guerrero Diarnuit es especialmente famosa. Durante su gobierno,
Cormac se enfrentó a numerosos desafíos, desde conflictos con provincias hasta intrigas mágicas. A pesar de ello, su reinado es recordado como uno de los más prósperos. A pesar de su sabiduría, Cormac tuvo sus momentos de debilidad. En una ocasión se dejó persuadir por druidas mágicos para atacar Munster, lo que casi le costó su reinado. Además, enfrentó tensiones con el grupo Daisy, lo que resultó en su desplazamiento de Tara. Tras 4 décadas en el poder, Cormac encontró un final inusual, ahogándose con una espina de salmón. Algunos dicen que fue a causa de una maldición druida, aunque su reinado terminó, es recordado como uno de los más grandes reyes de Irlanda. Antes de la llegada de Ardashir I, el Imperio Parto dominó Persia durante casi 400 años, pero como todo imperio tenía sus debilidades. En el año 224, Ardashir I funda el Imperio Sasánida y este se convertiría en uno de los más poderosos y duraderos de la historia persa. No contento con solo fundar un imperio, Ardashir tenía hambre de más. En solo 3 años llevó a cabo una serie de campañas militares, desafiando y derrotando a los partos en múltiples batallas. Durante su reinado, Ardashir expandió el territorio sasánida más de un tercio, eso es casi la mitad del actual Irán. Con la caída de Partia en el 227, Ardashir no solo consolidó su poder, sino que también sentó las bases para una dinastía que duraría más de 400 años. Su influencia se puede ver en la arquitectura, el arte y la cultura que florecieron bajo los sasánidas. En este año, Sun Quan, el señor de la guerra, decidió romper con la tradición y se autoproclamó emperador del estado de Wu Oriental. No fue solo un cambio de título, sino una confirmación de un nuevo poder. Pero, ¿qué es un emperador sin una capital digna? Sun Quan fundó la ciudad de Jianye, que quizá la conoceréis como la moderna Nanjing. Esta ciudad no solo se convirtió en el corazón político, sino también en un epicentro cultural y económico. Nanjing, con sus 8 millones de habitantes actuales, es hoy una de las ciudades más influyentes de China. Imagina el impacto de fundar una ciudad de tal magnitud en aquel entonces, aunque claro, no es que en esta época tuviera 8 millones de habitantes. Pero Sun Quan no se detuvo ahí. Bajo su liderazgo, el Wu Oriental extendió su influencia más allá de sus fronteras. Los reinos independientes de Camboya y Laos, que en ese momento eran potencias regionales, se convirtieron en vasallos del Wu Oriental. Esto reforzó el poder de Sun Quan, además de crear una red de alianzas estratégicas. La decisión de Sun Quan de autoproclamarse emperador y establecer una capital en Jianye sentó las bases para el desarrollo de una de las dinastías más influyentes de China. Amonio Sakas fue un filósofo que, aunque no tan famoso, cambió el juego del pensamiento griego. El Imperio Romano dominaba, pero la filosofía griega, que había brillado con Platón y Aristóteles, parecía estancada, hasta que llegó nuestro protagonista. Amonio Sakas, un autodidacta, fue un pensador que nunca escribió sus ideas, sin embargo, sus enseñanzas orales dejaron huella. Se dice que trabajó como cargador de sacos, de ahí su apodo, Sakas. Inspirado en la idea de Platón, Amonio fusionó diferentes corrientes filosóficas, creando el neoplatonismo. Esta nueva corriente proponía una estructura jerárquica del universo y la idea de un retorno al uno, una fuente divina. Tuvo tanto impacto que muchos filósofos posteriores lo citaron o se inspiraron en el neoplatonismo. Aunque Amonio no dejó escritos, sus discípulos como Plotino llevaron sus ideas al mundo. Gracias a ellos, el neoplatonismo influyó en la filosofía, teología y arte durante siglos. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 230. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.